hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió, María fue la que ungió a Jesús, que se habla que ese era un perfume caro con que María ungió a Jesús. Y luego dice que con su cabello, dice, imagínense ella, esa mujer, me imagino que tenía un cabello largo y estaba allí ungiendo a Jesús. En el verso 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ellas mandaron a decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo. En el 4 dice: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús le dijo que Lázaro no estaba muerto. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque él sabía que él le iba a devolver la vida a Jesús, a Lázaro, perdón. En el 5 dice: y mandaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y amaba, Marta y María y Lázaro, Jesús los amaba. Que los amaba, imagínense. Estaba leyendo un poco de la historia que dice que él convivía mucho con ellos. Qué lindo sería que Jesús estuviera aquí con nosotros, hablándonos la palabra, como él se reunía en sus casas, de María y de Marta y de Lázaro, hablándole las buenas nuevas de salvación. En el verso 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire, hermano, pongamos atención. Jesús no salió corriendo en ese instante, en ese mismo día, cuando le dijeron de que Lázaro estaba enfermo. Él estaba apartado de allí, estaba lejos de ese lugar donde estaba Lázaro. Y dice que todavía, después de que escuchó que Lázaro estaba enfermo, todavía se quedó 2 días en ese lugar donde él estaba. Él no se fue en ese inmediatamente, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Él no se sentía preocupado, él no salió corriendo y él no dijo: voy a ir a ver qué hago por mi amado Lázaro. Él se quedó allí 2 días más. Y dice en el 8: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban, en el 6, cuando oyó pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego los discípulos de esto le dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos para apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en el día no tropieza. ¿Qué le quiso decir Jesús allí? Que el que anda en la luz de Dios no tropieza, porque anda en el día. Miren, nosotros, hermanos, cuando nosotros andamos en el día es difícil que nosotros tropecemos, porque nos damos cuenta con la claridad de que si está una piedra o algo que nos pueda botar, nosotros lo evadimos, ese lugar donde nosotros sabemos que vamos a caer, porque sabemos que andamos en el día. Entonces Jesús tenía fe de que él estaba confiando en su Padre, y que su Padre lo iba a guardar de todo peligro, así como lo libró cuando lo buscaron, que dice que lo querían apedrear. Él no tenía miedo, hermano, pero los discípulos me imagino que sí tenían miedo que golpearan o que mataran a Jesús. Pero él estaba confiando en su Padre. Respondiendo en el 9, le dijo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Amén. Ahí ya hemos leído. Y en él dice: pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiere decir aquí también su palabra? El que anda en pecado fácilmente puede caer. El que anda en la oscuridad fácilmente puede
también podemos ver el ejemplo cuando estamos en la oscuridad, si no tenemos luz, fácilmente podemos caer. Entonces de esto está hablando Jesús en su palabra. El que anda en la oscuridad, el que no anda en luz, fácilmente puede caer. En el 11 dice, dicho esto le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En el 12 dice, dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. O sea, ellos pensando que Lázaro solamente estaba durmiendo y que iba a sanar, como que iba a despertar. Pero Jesús decía esto, la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. En el 14 dice, entonces Jesús les dijo, clamen, amén. Entonces Jesús les dijo, claramente, Lázaro ha muerto, claramente que Lázaro había muerto, y me alegro por vosotros y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Amén. En el 16 dice, y dijo entonces Tomás, llamado Dínamo, a su discípulo, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Imagínense lo que pensaban, hermanos, los discípulos. Querían morir junto con Lázaro. Porque eran desconfiados. Imagínense, hermanos, ellos, los discípulos, andaban tanto tiempo caminando con Jesús. Ellos habían visto tantos milagros que Jesús hacía. Y aún así ellos dudaban siempre de que Jesús podía darle la vida, o no le entendían como Jesús les hablaba. Por eso Jesús muchas veces habla en parábolas, como dice su palabra, porque solamente así podían entender. Y miren, nosotros también, hay muchas veces que nosotros no entendemos la palabra de Dios. A veces nosotros la hablamos como no la tenemos que hablar. A veces no entendemos, pero porque todos nos equivocamos. Ellos también cometieron sus errores y nosotros también cometemos nuestros errores, pero siempre Dios está viendo que Él es tan grande que nos perdona de los errores que nosotros cometemos. En el 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Imagínense, 4 días. Un muerto de 4 días, hermanos, sabemos que ya está descompuesto, que ya apesta. Imagínense, ¿quién va a pensar de que Jesús iba a resucitar a este muerto de 4 días? En Betania, dice. Estaba cerca de Jerusalén. Ese pueblo Betania, llamado Betania, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. No sé yo la distancia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En ese hermano, María como reclamándole a Jesús, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Imagínense, ella creía, hermanos, por un momento ella creyó de que Jesús podía hacer un milagro. En el 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta en el 24, verso 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día de reposo. O sea, ella no estaba entendiendo que Jesús en ese momento le iba a devolver la vida, sino que en el tiempo, dice, en el tiempo de reposo, en la resurrección, cuando todo dice que los muertos en Cristo resucitan
resucitarán primero. En esa resurrección, Marta estaba pensando que en esa resurrección Lázaro iba a resucitar. Mas no sabía el milagro tan grande que Jesús iba a hacer enfrente de ellos, de toda la multitud de los judíos que estaban allí alrededor, viendo lo que iba a acontecer. En el 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Nosotros por eso estamos aquí, hermanos, porque nosotros hemos creído que Jesús nos ha dado nuevamente la vida. Cuando aún no habíamos recibido ni habíamos aceptado al Señor, nosotros estábamos muertos, pero nosotros creemos que Dios nos ha dado una nueva vida, porque una vida eterna, eso es lo que nosotros tenemos que creer y estar agradecidos con Dios, porque no todos tienen el privilegio de tener esta vida que Dios nos ha dado, porque muchos se les ha hablado y no han querido escuchar. Entonces nosotros bienaventurados somos porque Dios ha puesto en nuestro corazón de poder aceptarlo, de poder creer, aunque no lo veamos, pero creemos en Él, creemos que pronto Él va a venir por nosotros. Entonces hay que estar siempre confiados en Él, hermano. Venga lo que venga, hay que confiar en Él. En el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cree esto, o sea, que lo creamos. Yo sé que lo hemos creído, hermano, pero a veces nos falta un poquito también la fe. Imagínense, nosotros tenemos a un Dios que puede hacer muchos milagros en nuestras vidas. Tenemos un Dios que Él puede quitarnos los problemas más difíciles cuando a veces nosotros solitos queremos por nosotros mismos resolver ese problema. Pero muchas veces, cuando lo sentimos demasiado con problemas, se nos olvida que está alguien que sí nos puede ayudar a resolver el problema o enfermedad, lo que sea. Muchas veces nosotros cometemos, hermanos, el gran error de acudir a nuestro Salvador cuando estamos enfermos. Lo primero que hacemos es correr a los doctores. Cuando nuestros hijos están enfermos, ¿qué hacemos? Corremos para el doctor. Y sabemos de que si nosotros creemos, bueno, Dios, sabemos que también Dios le dio la sabiduría, la ciencia está, y Dios usa a estos doctores grandemente para que haya la medicina también. Pero también nosotros debemos de creer que si nosotros tenemos una fe, la fe puesta en Él, Él puede quitar y sanar a nuestros hijos o a nuestro esposo o a nuestra esposa, como sea, a cualquiera, o a un familiar cuando lo vemos enfermo. Si nosotros queremos ir a orar, pero vamos con fe y nosotros decimos, mi hermano, mi hermana va a sanar, en el nombre de Jesús yo creo que Él la va a sanar, así va a ser. Pero a veces a nosotros nos falta, hermanos, la fe. ¿Por qué creen que hay mucho doctor que se ha convertido y ha creído en el Dios que nosotros adoramos? Porque ellos han visto que ha habido momentos que ellos dan desahuciado a los enfermos y les dicen que ya no tienen cura. Le dan días que hasta le dicen un mes o una semana o 15 días y ellos dicen ya no va a vivir. Pero a veces Dios pone enfrente de ellos a un hermano que ha creído en Dios y ese dice, no, yo creo que Dios me va a sacar, yo creo que Dios me va a sanar. Entonces ahí donde los doctores, yo digo, muchos doctores se han convertido porque se ven los testimonios, hermanos, cuando los doctores han creído que para ellos ha sido tan imposible de sanarlos y este enfermo ha sido libre, ha sido sanado. ¿Por qué? Porque él ha creído en Dios de que solamente Él lo ha podido sanar o el mismo Dios lo ha operado de operaciones que ningún doctor puede hacer. Ese doctor es el que nosotros tenemos también. Imagínense que tenemos que, hermanos, que estar agradecidos. Cuando nosotros escuchamos esta palabra y la podemos leer, podemos
sentir los hermanos tranquilos, en paz, porque así como Dios obró en la vida de Lázaro, en la vida de muchísimos más hermanos, podemos ver un poco el ejemplo de la gran experiencia, imagínense, que tuvo Job. Mire, este hombre también fue probado, que se le quitó, imagínense todo, dice que Dios permitió y le quitó a sus 10 hijos que tenía. Dice que tenía muchos rebaños, muchos animales. También perdió su salud, dice, y sufrió dolores terribles. Bueno, sabemos que pasó por una enfermedad, pero gravísima. Entonces, imagínense que sus amigos le dijeron a él, eso era por el resultado de pecado. Su esposa le dijo que maldiciera a Dios y morirás. Pero Job dijo, siendo fiel a Dios, y le respondió, para mí yo sé que mi devotor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Imagínense qué gran fe que Job tenía. Imagínense, hermano, nosotros a veces, cuando vemos que un hermano que está luchando, vemos que a veces tiene problemas. Bueno, yo sé que aquí no pasa, hermano, pero en otros lugares se escucha de que se hace cuando está pasando por procesos o enfermedades. Dicen, no, porque a saber qué mal lo está haciendo, por eso Dios lo castigando y tiene ese pecado. O toca a alguno de nuestros hijos o a cualquiera. Dios permite que Satanás lo toque. Y muchos dicen, no, porque está en pecado, por eso está pasando este proceso. Pero dice que Dios no. Dios, imagínense que Job era un hombre recto delante de Dios, era fiel, pero Dios permitió esto ¿para qué? Para que vean la gloria que él tenía y para probarle la fe también de Job. Aún con todo lo que le quitó, hermanos, Job no murmuró. La esposa le dijo que negara, imagínense, y él le dijo no, él era fiel hasta el final, aunque se quedara sin nada. Pero al final de la historia también nos podemos ver de que Dios lo multiplicó más de las riquezas que tenía. También le dio más hijos y una esposa más hermosa de la que tenía. Imagínense, tan bonito podemos ver la gloria de Dios aquí, hermanos. Entonces hay muchos que lo critican como criticaron sus amigos. Imagínense, sus amigos criticando y dijeron que él, porque había pecado, estaba en eso, que Dios lo había castigado. Pero no podemos pensar así, hermanos. No podemos ver a un hermano cuando nosotros, ya que tenemos el entendimiento, si nosotros vemos que un hermano de aquí está enfermo, está pasando necesidades, tenemos que aprender y tenemos que estar en esos momentos con ellos o con ellos, ayudarnos a salir a orar para que la oración sea más fuerte en lugar de criticarlos. Porque dice en su palabra también que Dios al hijo que ama lo corrige. Entonces por eso Dios muchas veces nos pone pruebas, nos pone enfermedades, muchas cosas Dios nos pone a nosotros, pero para hacerlo más fuerte. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por todo. Si a veces tenemos que comer, hay que darle gracias a Dios. Y si a veces no tenemos, pues también hay que darle gracias a Dios. Y solo lo que tenemos que hacer, hermanos, saber esperar en Dios, de que va a haber un momento de que Él nos va a dar lo que pedimos. Muchas veces también nosotros le pedimos, pero nosotros queremos rápido lo que le pedimos a Dios. Entonces imagínense Él, como podemos ver el ejemplo que no fue tan rápido. Entonces María y Marta, yo creo que ellos querían que Él saliera corriendo para resucitar a Lázaro, pero Él dice que se quedó 2 días así. Entonces muchas veces podemos ver el ejemplo que también Dios a veces no obra. A veces Dios es tan grande que obra en el instante, cuando muchas veces nosotros le pedimos sanidades, pero a veces también Dios espera días o meses o años para ver hasta dónde nosotros confiamos en Él. Por eso hay muchos que ya no se cansa de esperarlo y se van. ¿Por qué? Porque han perdido la
la fe, porque ha perdido la confianza de seguir confiando en el Señor. Amén. Y en el verso 31 dice: entonces los judíos que estaban, dice, en casa con ella y la consolaban, dice, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido había salido y la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que estaban que la acompañaban, también llorando, o sea, todos estaban llorando al ver la muerte de Lázaro, se estremeció en espíritu y se conmovió. Imagínense, se estremeció, se llenó del espíritu y se conmovió, sintió, me imagino que un dolor grande al ver a toda esta gente que estaba sufriendo en el dolor de la muerte de Lázaro. En el 34 dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. También dice, aquí dice que Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le ama. Imagínense, ellos veían cómo Jesús se conmovía. Ellos se dieron cuenta que Jesús amaba a Lázaro. En el 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mas ellos no sabían, hermano, que enfrente de ellos Jesús le iba a dar la vida nuevamente a Lázaro. Pero ellos estaban allí no era porque creían en Jesús. Dice que había muchos hermanos de los que lo seguían, de que solo andaban detrás de él solo por saber más de él. Y cada milagro que hacía iban corriendo a decírselos a las otras, a los que no creían, para que se diesen cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. En el 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Como quería decir que hace 4 días había muerto. Ella sabía que ya, en medio de abrir esa cueva, pues iba a sentir un olor demasiado fuerte y que no lo iban a soportar. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Imagínense, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros en esta hora, esta palabra tan preciosa? Que si nosotros creyéramos en verdad, veremos la gloria de Dios en nosotros, hermanos. Aleluya. Se siente una presencia, yo siento una presencia cuando esto le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. A este Dios, hermano, que hace tantas cosas, tantas sanidades. El problema más grande, yo no sé qué situación podemos tener, pero si nosotros confiamos en Él, podemos ver la gloria como Marta, como María y como todos los que estaban alrededor de ellos iban a ver en ese momento la gloria de Dios, porque también Jesús iba a darle la vida a Lázaro, porque sabía que él también iba a morir, y así como él iba a morir, también él iba a resucitar a los 3 días.
Esto era algo que ya se estaba dando para que se dieran cuenta, hermanos, que así como Él quita la vida, también Él mismo se la da. Imagínense qué tan preciosa palabra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Si nosotros creyéramos, hermanos, si nosotros tuviéramos un poquito más de fe y todo se lo dejáramos en las manos de Dios y no resolviéramos por nosotros mismos nuestros problemas, les aseguro, hermano, que nosotros seríamos otros. No sufriríamos, no pasaríamos a veces una necesidad que yo sé que el hermano Oscar ha pasado necesidades. Yo sé que Carlos, yo sé que la hermana Milvia ha pasado necesidades y mucho más. Pero porque a veces pasamos necesidades, cuando a veces Dios nos ha permitido pasar por procesos grandes, nosotros nos sentimos que no podemos más, pero es tan grande el problema de que en lugar de acudir a Dios nos olvidamos. Hay muchos que en lugar de acudir a Dios cuando tienen problemas, lo que hacen es alejarse. Más ellos no se dan cuenta que Dios quiere demostrarles su gloria. Dios quiere demostrarles que Él sí puede levantarlos y quitarles todo lo que ellos necesitan. Si no tenía trabajo, se lo puede quitar solamente para probarlo. Y si logra pasar esto, Dios le puede dar un trabajo mejor. Si perdió dinero y si nosotros no murmuramos y confiamos en Dios y bueno, por algo, si nosotros todos decimos por algo pasa, y Dios ve que nosotros pues somos tan conformes y vamos creyendo siempre en Él, algo malo podrá dar, porque así es como trabaja Dios. Pero todo y cuando nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. En el 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: aleluya, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mis hermanos, Jesús ya estaba clamando, Él ya había clamado, Él ya tenía la fe que Dios le iba a escuchar. Dice su palabra que si nosotros creemos en Jesús, también creemos en el Padre, porque sabemos que entre Él son uno mismo, pero Hijo, Padre. Ay, es tan precioso, hermano. En el 41 dice: yo sabía siempre que me oyes, pero le dijo: por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él sabía que Él podía hacer esto sin necesidad que tuviera la multitud allí viéndolos, pero Él quería que vieran la gloria, el poder que Él tenía para darle la vida a Lázaro, para que toda la multitud creyera y viera que Él era Jesús, que Él era el Mesías, que Él era el que había venido a morir por todos, por los pecadores. Pero aún así, no creían en Él, eran pocos los que creían. Con el tiempo de hoy, hermanos, hay pocos los que en verdad creen que Dios existe. Hay pocos que en verdad creen que Dios va a venir pronto. Mire, hermano, este lugar debería de estar lleno. Este lugar es hoy el día de culto. Hay muchos que mejor prefieren estar en otro lugar que estar aquí adorando a Dios. Eso es lo que aún todavía no han entendido el verdadero propósito para que Dios nos ha llamado, para que le amemos, para que le adoremos, para que después que Él venga por nosotros. Pero hay mucho que aún no ha entendido. Habla la palabra, pero no se vive. Por eso, hermano, lo poquito que nosotros hablamos, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo, porque no sabemos nada, pero poquito a poquito nosotros, como vamos aprendiendo de la palabra de Dios, esa palabra nos va enseñando cómo tenemos que aprender a vivir y a confiar en Dios cada día.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Jesús, Lázaro, ven fuera. Imagínense, esa palabra de autoridad, no hay más palabra, solo hay tres: Lázaro, ven fuera. Y nada más. Con ese poder, con esa autoridad que es el Dios Todopoderoso. Y el que había muerto salió, dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenme ir. Imagínense, salió intacto, no apestaba, salió enterito. Imagínense, solo vendado, pero salió caminando. Imagino que la gente se quedó perpleja, la gente se quedaron asombrados al ver que 4 días de muerto y salió caminando vivo. Nadie lo fue a levantar, solito salió porque Jesús le dio la orden que se levantara. Jesús le volvió a dar la vida a ese que sabemos de que él era fiel a Dios, que solamente dormía. Pero para los demás estaba muerto. Pero Jesús sabía su propósito. Entonces en el 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Imagínense, cuando dice creyeron, hermanos, no es de que solo creyeron y ya ahí se acabó todo, no. Cuando dice creyeron en él es que se convirtieron y lo siguieron, porque solamente al ver el poder, la gloria de Dios, ellos creyeron en él. Si no hubieran visto este milagro que Jesús hizo, igual hubieran seguido dudando de él, hubieran dicho: bueno, este no es el Mesías, o este no es Jesús. Pero al verlo, dice, creyeron en él y lo siguieron. En el 46 dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos, a los que no creían, a los que ya estaban preparándole una trampa para matarlo, y le dijeron lo que Jesús había hecho. En el 47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Imagínense, todos, nadie, o sea, ellos tenían miedo de que todos creyeran en Jesús y que ya no creyeran más en él, en las mentiras que estos sacerdotes estaban haciendo. Y vendrán a los romanos y destruirán nuestros lugares santos y nuestras naciones. Entonces Caifás y uno de ellos, el sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En el 51 dice: esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año profetizado que habían como profetizado que Jesús había de morir por la nación. Amén. Bueno, hermanos, hasta allí vamos a dejar. Faltan 12 minutos para que se termine mi tiempo. Amén.